Esta es la historia real de Pesadilla de una noche de garufa. Escucha que son divertidos los garufos, vos sos un canto perdido. Tu vieja dice que sos un bandido. Todo comenzó en abril del año 2000. Me había independizado y me mudé solo a un PH reformado, que antes había sido una gran casa. No pude dormir ni una sola noche. Todas las madrugadas me despertaba sobresaltado, con el llanto de un bebé. El llanto venía de la oscuridad de la cocina. Claramente, no había un bebé ahí. En otras oportunidades, me despertaba escuchando una risa maquiavélica que venía de la oscuridad de mi cuarto. Cuando mis pupilas me lo permitían y se acostumbraban a esa oscuridad, podía ver reflejada en el espejo de mi cuarto, sentada en una silla, a una mujer vestida de mucama, con la frente sangrando, mirándome y riéndose. Cuando giraba la cabeza, la silla estaba vacía, pero en el espejo la veía reflejada. Conté esto a los vecinos del lugar días antes de mudarme. Esos vecinos me relataron esta historia que te voy a narrar a continuación. Historia que yo mismo titulé Pesadilla de una noche de garufa. Ubiquémonos en el Buenos Aires de 1952, momento cumbre peronista, hacia el final del primer gobierno. Una parejita joven de clase media, hacía pocos meses había tenido un bebé. Ella era ama de casa y él trabajaba en el ejército como administrativo. Como ella estaba todo el día cuidando al nene, la casa se encontraba descuidada. Decidieron contratar a una mujer para que los ayudara. Es decir, emplearon, como comúnmente se llamaba en aquella época a las trabajadoras domésticas, a una mucama, palabra malsonante, anacrónica y cargada de resentimiento. Ella era recién llegada del interior y no tenía recomendaciones porteñas, pero como era trabajadora, callada y respetuosa, se ganó poco a poco la confianza de sus patrones. Meses después de empezar a trabajar en la casa, la pareja estaba rememorando la época de salidas al centro porteño, antes de que naciera el nene, cuando caminaban por la avenida Corrientes. Tal vez iban al teatro, si podían comían en una pizzería, paseaban por la costanera oliendo el río, iban a escuchar alguna orquesta de tango. En fin, el paseo de una parejita joven que no estaba en mala posición económica en aquel principio de la década del 50. ¿Y si le decimos a la mucama que nos cuide al nene y hacemos una salida juntos?, preguntó casi proponiéndolo el marido. Ella al principio fue reacia, pero terminó cediendo. Le costaba concebir la idea de separarse de su hijo tan chiquito y desprotegido, al cuidado de una advenediza del interior, pero ¿por qué no? Al fin y al cabo, iba a ser un paseo breve, de no más de 2 o 3 horas, para rememorar los tiempos previos a su nuevo rol, para distraerse de la presión de ser padres primerizos. Le dijo entonces que sí a su marido, pero sin abandonar su inquietud de madre con un niño pequeño. Le preguntaron a su empleada si podía quedarse unas horas más para que cuidase al nene y le diera de comer hasta que volviesen a su hogar. Le dijeron que no sería más de 3 horas, que saldrían para relajarse un poco y no volverían muy tarde. La entonces diligente mujer sonrió de oreja a oreja y respondió inmediatamente que sí, que lo haría con todo el gusto del mundo, que le fascinaba pasar más rato con el nene. Aliviados, realizaron los dueños de casa los preparativos y saldrían esa misma tardecita de viernes. A las 18 dejaron a la mucama con el nene. Tomaron el colectivo que iba al centro, pasearon un poco,
Vieron una obra cómica en un teatro cuyo nombre no viene al caso. Caminaron hasta el río tomados de la mano, pararon un taxi y volvieron a su casa, relajados y contentos, como si hubiesen vuelto a ser los novios de antaño, olvidando la pesada carga de criar a un chico. A las 20:15 ya estaban en la puerta de la casa. Habían hecho todo relativamente rápido, tardaron menos de lo previsto. Pero lo que siguió, aunque pareció atemporal o vertiginoso, dependiendo de la óptica de los protagonistas y sus narradores, tardó solamente 10 minutos en ocurrir. El primero en notar algo raro fue el marido, cuando abrió la puerta del hogar al llegar. El living estaba extrañamente iluminado, demasiado iluminado. Entró y detrás suyo lo hizo su mujer. Ella también notó que el tocadiscos pasaba algún tango festivo. Podemos adivinar que tal vez sonaba Garufa, por Hugo del Carril, que 5 años antes la había cantado en la película La Comparsita. Ambos se miraron extrañados ante la situación. Luego dirigieron sus miradas para ver llegar a la mucama, que venía desde el comedor y los recibía literalmente de punta en blanco. Llevaba puesto el vestido de novia de la madre del niño. Aún perplejos, le escucharon decir: Pasaron una hermosa velada, ¿no? Esperen, no terminó aún. Y a lo siguiente, hay que escuchárselo decir con un indisimulado orgullo: No se queden ahí, pasen. Les tengo preparada una sorpresa. Vengan, siéntense en la mesa, que les traigo la deliciosa comida que les preparé. Siéntanse como en su propia casa. Entre risas nerviosas y con los ojos como 2 platos, sin saber cómo reaccionar, pasaron y se sentaron en la mesa del comedor, cada uno en su lugar habitual, mirándose y sin comprender todavía qué era lo que ocurría. Iban a objetarle diciéndole que ya habían comido en el centro, pero la doméstica pasó a la cocina, vestida de gala, con un rictus neurótico, mezcla de risa y nervios. Mientras la empleada estaba fuera del comedor, la madre le preguntó en voz baja: Se volvió loca, ¿entendés? Se volvió loca. Su marido indicó silenciosamente, levantando los hombros, abriendo los brazos y girando levemente la cabeza de izquierda a derecha, que no tenía idea de nada, que no sabía qué era lo que estaba pasando. Después de todo, ¿cómo iba a saberlo? Había salido con su mujer y ambos tenían la misma información. Pasaron no más de 2 minutos tensos y silenciosos. Sé que esto les va a encantar. No lo probé, pero creo que me salió delicioso, dijo la mucama mientras volvía con la bandeja de plata entre sus manos y la colocaba atenta y delicadamente en el centro de la mesa. La ovalada fuente estaba finamente decorada con hojas de lechuga, atenta y prolijamente colocada en la circunferencia de la bandeja, mezclado ordenadamente con rodajas de tomates, algunos champiñones y papas al horno. En el medio, y puesto finamente sobre ese colchón de delicias, desnudo boca abajo, atado de piernas y brazos, dorado y cocido, estaba dispuesto como si fuera un pequeño lechoncito, el niño. La madre del nene, mirando fijo el hórrido espectáculo de la mesa, se levantó de la silla aterrorizada, caminó hacia atrás y se refugió en un rincón, sin dejar de ver a su hijo muerto y en ese lamentable estado. Sabemos por los diversos testimonios que enloqueció y desde entonces nunca más pronunció palabra alguna. La empleada doméstica sonreía y le caían inexplicables y dementes lágrimas de emoción, tristeza y enajenación. El padre, tal vez preso de la locura vengativa, salió corriendo a la pieza del estante superior del placard, tomó un arma y le vació el cargador en la cabeza a la empleada, que hasta entonces lloraba y reía a la vez, con locura y pasión. El padre partió con rumbo desconocido y nunca más volvió a saberse de él. Como dije al principio, no sé si ocurrió literalmente así
o si se reconstruyó con varios testimonios. Me inclino por la opción de una trágica fábula de dos colectivos enfrentados que otorgaron a sus pensamientos y a estos hechos que narraron de boca en boca simbolismos complejos y contradictorios, tal vez sin saberlo. ¿Qué clase de mujer cocinaría a nuestros hijos? ¿Qué tipo de gente despreciaría así a quien le deposita su confianza? ¿Qué habrán querido dar a entender quienes construyeron este relato urbano intrigante, revulsivo, feroz y salvaje? Ni Edgar Allan Poe podría haber imaginado tal vez semejante escena sangrienta en una noche de garufa que en lunfardo significa joda o celebración. Pero tampoco quienes la dieron a conocer de boca en boca. Que te toque vivir tiempos interesantes, reza cierta maldición china, nunca mejor aplicado a todos los protagonistas involuntarios de esta historia. Así terminó la carnavalesca noche de garufa. Para todos hay algo más. El cuerpo de la mucama no estaba, nunca apareció. Sin embargo, yo también viví algo más. En varios rincones de la casa, arrodillada frente a la pared, vi a la madre del chico llorando desconsoladamente. La mucama estaba poseída. Había hecho algún tipo de pacto y el niño fue una ofrenda. La explicación es más terrenal. El padre se acostaba con la mucama y ella, por despecho o por locura, asesinó al hijo para quedarse con él. El hijo era de la mujer de la casa o de la mucama. Nunca sabremos las respuestas, porque la mente tiene muchos recovecos, pero los peores recovecos son los que vienen de la carne. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel